modelo. Dije, vea, cuando yo estudié en Mérida, en mi primaria, creo, primaria, secundaria, las 12, en el colegio americano, ahí de Santiago, que llamaban Turner Hodge. Mi abuelita me colocó ahí porque era bilingüe en ese momento pues esa escuela, ¿no? El colegio americano. Y te digo, recuerdo perfecto la modelo porque nosotros teníamos un equipo de fútbol. Chocábamos con la modelo, que eran de los mejores en ese momento. No mejor que nosotros, obviamente, que el americano, pero me dicen que ya se vino abajo el colegio americano. Ahora me da mucha tristeza. Ahora los que hablan inglés son ustedes, etc. Y también creo que teníamos competencia con el colegio, que eran los aristócratas, etc. Creo que siguen siendo, ¿no? Bueno, yo vengo del proletariado de Santiago, así que no tengo ningún complejo. Y vean, estamos ante una situación enorme. Bueno, también está aquí mi amigo, yo diría de pregrado, el ingeniero Eric Bartel, que ahorita estamos recordando nuestras taquizas dominicales cuando él vivía en la calle de Molière, Polanco. No puedo decir más por motivos de secrecía. Bueno, y ahí lo dejamos. Vean, hoy estamos viviendo una etapa que es clásica a nivel de las relaciones internacionales, tampoco es nuevo, pero es más novedosa porque hoy inédita, porque quienes están en competencia hoy, básicamente dos entre ellas, Estados Unidos y Rusia, pues son las máximas superpotencias nucleares. Vean, yo sé que este tema en Latinoamérica, ahorita me estaba diciendo el hijo de Eric el tercero, ¿no? Porque aquí hay muchos Eric, muchos terceros, ya los Rolando tercero, ¿quién más? Gabriel tercero, etc. Ya están muy americanizados. Él está haciendo una maestría en desarrollo latinoamericano y me dijo, pues qué optimista eres, ¿no? Y a veces uno es crudo y rudo cuando da uno diagnósticos expeditos y perentorios, pero en realidad Latinoamérica, por desgracia, y toda la charla que voy a tener, pues no existimos, no jugamos. Somos o bien el patio trasero, ya saben de quién, o somos parte competitiva, donde más o menos de repente entra Rusia, China, cada quien con su modelo especial. Los chinos han incumplido mucho con el comercio, sobre todo en Brasil. Rusia está muy metida en Venezuela con la cuestión armamentista, etcétera, etcétera. Pero realmente, vean lo que es, esto es un juego del Olimpo, justo, ¿no? Hay pocos actores los que predominan. De los 192, 93 que ya hay en la ONU, pues son pocos los países que existen. Es muy doloroso decir esto, porque a veces uno se dice, bueno, ¿yo a qué juego, no? ¿Somos actores pasivos? ¿A qué jugamos? Bueno, yo creo que países como un país como México, que tiene una población joven, eso ya es una gran ventaja. Tenemos que estar atentos a lo que sucede para tener por lo menos un plan B, ajustarnos en la medida de lo posible a estos nuevos cambios dinámicos, tremendos. Estamos ante una recomposición del mundo, eso es lo que yo pudiera decir, tremenda, a gran escala, no vista, porque antes podemos hacer muchas comparaciones con previos imperios, pero no se parece nada en esto precisamente con la cuestión nuclear. Ya las interconexiones son masivas, instantáneas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y en qué digo que son clásicas si es que nos olvidamos de ciertas características? Una es la caída de un imperio o de una superpotencia y el ascenso de otro. Es clásico. Es decir, estamos en una etapa de transición. Estados Unidos está en declive, no quiero usar la decadencia, es un término muy duro,
yo a veces lo uso. Uso mucho la frase de Oscar Wilde, que decía que Estados Unidos pasó de la decadencia, no, de la barbarie a la decadencia sin haber conocido la civilización. Una frase muy fuerte. Bueno, y más cuando tienen a un presidente que está ahora. Vean, y yo ahora no voy a personalizar, se los digo de entrada, no me gusta personalizar, ni demonizar, ni exorcizar, ni anatemizar, porque no resuelvo nada. Yo voy a salir a la calle aquí y pregunto, bueno, ¿y qué opinan de Trump? Les garantizo que el 2000% van a decir que está loco. Pero eso no es un análisis. Tenemos que analizar. Y si vemos bien, Trump es consistente, es congruente en el manejo de la crisis que tiene Estados Unidos. Prácticamente todas las promesas que hizo en su campaña las está llevando al pie de la letra. Ya saben que Estados Unidos está en una etapa de encapsulamiento en relaciones internacionales, ustedes son más doctos que yo. Esos términos le llaman aislamiento, aislacionismo. No es la primera vez que Estados Unidos recurre a ello, aislacionismo, pero es más, hoy tiene otras consideraciones. ¿Por qué? Porque pasamos después de la Segunda Guerra Mundial de la etapa bipolar, que no es ninguna enfermedad psiquiátrica, se maneja así en relaciones internacionales, de dos potencias, la URSS, Estados Unidos, que duró mucho, relativamente existió una gran paz en el planeta. Estamos hablando de la etapa de 45 hasta la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS hasta 1991. Y luego entramos a la etapa unipolar de Estados Unidos, que les duró muy poco, porque ya en 2000, en el año, yo diría desde 1997, ya estaba haciendo algo. Vean, yo tengo un método que me ha dado muchos dividendos. Yo siempre le digo a mis alumnos del posgrado que hay que tener hipótesis muy audaces a veces, y si no sirven, pues las cambiamos, así de fácil, pero hay que tener la osadía de pensar. Y yo estoy viendo que en Latinoamérica, en general, no estamos pensando, porque somos más proclives a seguir de, bueno, tampoco es tan fácil salirse, sobre todo cuando depende de créditos financieros, de la banca internacional, es más fácil decirlo que hablarlo. Yo, por ejemplo, se los digo abiertamente, de los 3 candidatos que hoy están finalistas en México, al día 2 de julio, gane quien gane, no crean que va a haber tanta diferencia, ni en la política exterior, ni en el manejo de la deuda. Si debemos, tienes que pagar. Y todos sabemos a quién le debemos. Entonces, está bien, tengan entusiasmo, salgan a votar, crean que el voto vale, que el cuenta bien. Todos jugamos, es bonito. Al día siguiente mostramos nuestro dedo, mira, yo voté, pues yo también. Está bien todo eso. Pero ya a nivel de un análisis, no tenemos mucho margen de maniobra como país. Pertenecemos desde, yo diría desde 1923, desde los tratados de Bucareli, a una esfera de influencia muy poderosa, muy poderosa. También se nos tocó vivir una etapa bipolar en Estados Unidos y luego la unipolar, y ahora en su fase de declive también estamos sufriendo las consecuencias. Es decir, todo tiene una aplicación, y yo precisamente le digo a mis alumnos, les doy básicamente 3 rubros. Estoy viendo aquí mucho alumno, mucho estudiante, me atrevo a proponerles eso. Primero que nada, tener un abordaje multidimensional, no ser reduccionistas. Hay que ver las finanzas, hay que ver la economía, hay que ver la política, la demografía, la región. Luego, el segundo abordaje es, no es lo mismo la visión, no voy a decir aldeana, es muy fuerte esa palabra, pero sí les diría la visión local de la visión regional y la global. Y luego, no todo es estático. Tenemos que tener una diacronía, es decir, un movimiento de las dinámicas y tendencias que se están dando. Y yo creo que si ustedes ejercen eso, independientemente que les caiga bien Rusia o les caiga mal China o venir de Estados Unidos o lo que sea, nunca se van a equivocar, si es que no son subjetivos, porque van a contar con datos duros, muy específicos, y de eso se va a tratar la charla de hoy. Entonces, estamos ante una gran recomposición, declive de un gran imperio,
el estadounidense, que no estaba solo, estuvo solo desde el 2000, desde 1991, y luego pues entra en crisis yo diría desde el 97, desde la quiebra de la famosa correduría, ahorita no recuerdo del nombre, una correduría muy famosa, que tenía Lehman Brothers fue en 2008. No, ahorita me acuerdo. Long Term Capital Management. Es Nobel. 1997, con 3 premios Nobel de Economía, para lo que sirven estos premios de Economía. Quebró, y ahorita ahí se demuestra que las finanzas de Estados Unidos no andaban bien. 2000 entra la cuestión del milenio, ustedes lo saben, tienen que cambiar las computadoras, toda la cuestión binaria, etcétera. Y ya luego Estados Unidos, incluso yo lo digo, si Osama Bin Laden no hubiera existido, habría que haberlo inventado. Estados Unidos necesitaba una guerra, se fue por la libre, sin el Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera, y libran la guerra primero en Afganistán y luego en Irak, bajo la justificación de los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York, que luego se cayó una tercera torre en la tarde, de la que nadie habla. Y luego se cobraron los seguros doble, que porque eran gemelas, que luego me la platican. No es broma, lo peor es que no es broma. Entonces, más o menos lo que sucedió, y ahí ustedes dense cuenta qué fascinante es este siglo. Bueno, es fascinante para el estudio, yo no sé si para vivirlo, depende de dónde lo viva uno. No es lo mismo vivirlo en ciertas partes de África, de Rusia, de China, de Estados Unidos, de México, de América. Y ahí es cuando nosotros empezamos, en el año 2000, aparece la figura de a que yo le llamo el zar Vladimir Putin, porque es un verdadero zar. En el año 2000, fíjense qué interesante. Y el domingo, naturalmente, se va a reelegir. Y hoy estamos viendo cambios. Ustedes nada más ven las estructuras de las 3 superpotencias. Yo soy de la hipótesis de que el mundo hoy es tripolar, que lo están compartiendo Estados Unidos, Rusia y China. No lo digo en orden, creo que lo digo más en desorden. Si ustedes ven bien, lo analizan, y nos olvidamos de las elecciones de Colombia, por favor, donde afecta al planeta entero, ¿qué estamos viendo? En esas 3 entidades, incluyendo, alguien va a decir, yo soy muy eurocentrista, mucho, exageradamente, me formé incluso con los europeos, pero soy más amigo de la verdad que de mis amigos. Y hoy Europa está en una grave crisis, están deslocando literalmente. Y me voy a adelantar, yo puedo decir que se van a repartir su féretro en estos 3 años. Europa, vean ustedes las elecciones, tiene el problema migratorio, una gran balcanización económica interna. No es lo mismo la Europa del norte que la Europa oriental, que la Europa que les llaman latina, que incluso los británicos con desprecio, por eso salieron los británicos de la Unión Europea con el Brexit, les llaman los PIGS, que son Portugal, ya saben el término que quiere decir, pero lo hacen a propósito. Yo creo que son insultos computarizados ya de antemano. Portugal, Italia, Grecia, ¿qué más? Spain, ¿no? Spain es Italia y Grecia y España. Y eso me lo pusieron a Francia, también la ven así. Lo que pasa es que la Unión Europea, la continental, conserva sus ojivas nucleares con Francia, que trae alrededor de 300 ojivas nucleares. Alemania no tiene, es una superpotencia económica de primer orden, sin duda, pero está empatada con Rusia. Ustedes se van a los datos duros que publica sobre todo el World Factbook de la CIA, van a ver que están empatadas Rusia y Alemania. Tendencias: Rusia va para arriba y Alemania va a ir para abajo, con todo y su gran inventiva. Sí, pero Rusia está inventando más, nada más que lo hace en el rubro militar, y ahora vamos a ver. Y luego tienen ustedes que, si ven precisamente, y ya con eso voy a empezar con la primera diapositiva, ven así en forma sincrónica, con tendencias además, qué está pasando en China, Rusia, Estados Unidos, se van a dar cuenta cuál es esta
del Estado. Es muy sencillo. Estamos yendo a una gran hipermilitarización, estamos yendo a un mayor autoritarismo. Podemos hablar quizás del fin de ese modelo que siempre ha sido efímero en la historia de la humanidad. Ustedes, los que están en ciencias políticas, sobre todo lo saben, el famoso ciclo de Aristóteles, cómo iban cambiando la tiranía, la aristocracia, la democracia, luego regresaba a la tiranía, etc. Son ciclos también que se dan. Ustedes ven incluso en Grecia como con Calístenes, que era el sobrino de Solón, el ateniense, uno de los grandes sabios de Grecia, que implanta una democracia sui generis, porque tenía esclavos esa democracia. Pues no duró mucho, porque cuando Esparta le gana a Pericles, pues ahí se derrumba todo el modelo mercantilista y democrático que tenía Grecia, y luego vuelve a reaparecer ese modelo hasta el siglo XXI. Estamos hablando del siglo, si no me equivoco, ese solo lo que es el quinto antes de Cristo. Bueno, me corrijo, la idea es esa, es decir, a veces hay penumbras muy tardías en estos ciclos de la aristocracia, la tiranía, la democracia, etc. Entonces, hoy ven ustedes bien, de forma simultánea, China, la asamblea, toda la asamblea prácticamente, con menos 2 votos, yo creo que les mandaba a decir no votes a voto, para que se vea que no había unanimidad, aprobaron el mandato del mandarín, conste que dije mandarín, Xi Jinping, de por vida. Cuando normalmente un mandarín chino, estoy hablando en términos metafóricos, pues duraba 10 años. Ustedes saben que Mao Zedong se muere en 1976, sí se muere, pero a veces no hablamos de eso. Recuerden ustedes que uno de los grandes aciertos, gusto o disgusto, de Kissinger y de Nixon fue haber hecho la famosa visita a Mao Zedong y a Zhou Enlai. Todavía no nacía la mayor parte de ustedes. Y ahí cambia radicalmente la geoestrategia mundial, porque le da gran profundidad geoestratégica a Estados Unidos en la zona euroasiática y la dislocan de la URSS. Bueno, esto que les estoy diciendo ahora se está volviendo a dar. Fíjense qué fascinante. Se está volviendo a dar, pero de manera diferente. Ubíquense, que si no ha cambiado mucho el planeta en términos geoestratégicos. Ubíquense en 1973. No sabemos cuál fue la profundidad de los arreglos. Eso es importante. Conocemos la versión occidental y eso es un grave error. Yo aquí los conmino a no ser reduccionistas. Hay que leer la versión china, la versión rusa. Pues si nada más leen a Kissinger en su libro China, bueno, van a tener una versión muy respetable de Kissinger, y además, sepa Dios cómo la dijo, etc. Se habría que ver archivos desclasificados, pero no quiero ser tan estricto. Pero todavía no conocemos la versión china de Rusia, o al menos que alguien de ustedes las conoce. No se conoce. Los chinos no tienen una literatura tan abundante y pletórica como la tienen los jóvenes. Además, si la tuviesen, no la conocemos en español, ni siquiera tiene traducción. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Pero a lo que quiero llegar, yo siempre emití una hipótesis que uno de los quid pro quo, de los intercambios que se dan, fue precisamente el admitir a China al modelo neoliberal global. Y esto se da en 1978, fíjense, 2 años después de la muerte de Mao Zedong, 5 años después de la visita de Nixon a China, con precisamente Deng Xiaoping, que lo consideran uno de los grandes apóstoles del mandarinato chino, que es el que mete a China al modelo de la globalización con sus características chinas. Y luego ustedes ya lo saben, 2001, días después del 11 de septiembre, que es paradigmático, China ingresa a la OMC, y yo recuerdo perfecto esa gráfica. Eso es lo bueno de dar clases. Recuerdo, México estaba por delante de China
en todos los rubros, bueno, menos en las armas nucleares. Estábamos por delante de ellos. Llega el 2001, ya para que les cuento la historia, pues esa. Sí, porque no nada más Estados Unidos está en declive, no hablemos de otros países que están en declive, dejémoslo ahí. Pero ya les di el panorama, cómo estaba en 1973, cómo se gesta este juego de tres, Estados Unidos y China frente a la URSS, y hoy estamos en 2018 y tenemos una alianza estratégica que desconocemos su profundidad entre Rusia y China frente a Estados Unidos. Bueno, nadie está pidiendo que se geste, bueno, hay autores, yo me dedico a esto, hay un autor que se llama Alexander Mercuris, que es un analista de un portal británico que se llama D. Duran, ya saben, de Duran, y él dice que sí existe esa alianza, es muy estratégica, y que Estados Unidos incluso puede librar una guerra en el Pacífico con el fin de ver los alcances de esta alianza. Imagínense los juegos de guerra a los que estamos preparados de tomar, sobre todo en esa región de Indo-Pacífico. Entonces, dicho esto, hoy esa es la situación, más o menos. Hay un gran desorden global, pero todavía hay fractales, pues esa es la teoría del caos. Los fractales son los elementos de orden dentro del desorden. Y yo considero que los tres polos que se ven muy bien son los que ya consideré. Vean, los que son muy eurocentristas, les sugiero que sigan las dos conferencias de seguridad de Múnich, la del año pasado y la de este año. Son tremendas. No las lean, se van a deprimir. O si las leen, no sé aquí que estén tomando ahora, porque ya todo el mundo anda tomando vino tinto. Échense su buena botella de vino tinto y la leen. Son deprimentes. El año pasado el tema de la conferencia, pero esa conferencia es así como el Davos económico de la seguridad mundial. Incluso Vladimir Putin asistió a una de ellas, lanzó una advertencia en 2007, no le hicieron caso, incluso lo acaba de repetir en su discurso que profirió ante su asamblea por el discurso anual de la Unión. Y el año pasado era que ya no hay verdad, todo es mentira, estamos viviendo la etapa de la posverdad. Fíjense qué interesante. Y este año todavía peor, colapso del liberalismo. ¿Escucharon bien? Aquellos que siguen aferrados a un modelo que ya dio de sí, pues nada más con ver el proteccionismo de Estados Unidos se da uno cuenta que ese modelo no sirve. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, que yo siempre le digo a los alumnos. Estamos confundiendo globalización financierista, que es la que siempre y sigue dominando Gran Bretaña y Estados Unidos con las plazas de la City y Wall Street, con la globalización económica. No quiere decir que la globalización económica no incorpore las finanzas, sí, pero si ustedes se dan cuenta, hoy las finanzas, todo lo que se maneja en hedge funds, en derivados financieros, estamos hablando, son alrededor de 20 veces el Producto Interno Bruto global. Vivimos del papel virtual. Vean, les doy un ejemplo, a México es el que más le concierne, porque la gracia de México a nivel geopolítico, no estoy manipulando, pero espero que me hagan esa pregunta al final, sobre el petróleo mexicano, esa es la gracia de México y su desgracia al mismo tiempo. Por cada barril real de petróleo existen 500 barriles de petróleo papel. Por eso hay tal manipulación. Pobre aquel que crea que la venta del petróleo de Arabia Saudita o de Irán, de los países del OPEC, son los que imponen los precios. Lo impone realmente el mercado de los derivados petroleros. Y aquellos que quieran ahondar más, a mi juicio es el que más conoce del tema como economista, se llama Verlegen, con V y G, Verlegen, ahí lo buscan. Wall Street controla el precio del barril de petróleo, que pudo llegar a un pico de 150 el barril y luego lo bajaron a 20 por motivos geopolíticos. Y lo hizo Obama en connivencia con Arabia Saudita, como lo habían hecho en 1975, para arrodillar en ese momento a la URSS y hoy a Rusia. Y al rublo lo devaluaron.
Imagínense, Rusia depende básicamente de la importación de hidrocarburos. Entonces también hay un aspecto geopolítico en el manejo de los hidrocarburos. Vean, se los digo con unidad de rigor. Yo tengo un libro que se llama Los 5 precios del petróleo. Ha tenido mucho éxito, más a nivel popular, más que a nivel de la base de la pirámide social. Y los chinos han adoptado 4 de los 5 precios. Hay uno que es el que más me gusta a mí, pero pues no le gustó a los chinos, que quieren que yo haga. Es el desinformativo. Todo el mundo miente sobre sus reservas. Todo el mundo. Hasta Fox. Fox cada año mentía. Las aumentaba, las bajaba. Creo que ni entendía que era el petróleo. Bueno, regresando, estamos ante una situación muy interesante en la que está el planeta, donde cada uno de ellos tiene ventajas y vulnerabilidades y las van a estar aprovechando. Hoy estamos ya en la fase de la cyberwar. Las guerras son cibernéticas, van mucho más allá de las guerras comunes. Entonces, dicho esto, les diría yo, el mundo hoy está ante un trilema. Uno es una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Estamos muy cerca de ella. Vean, yo entiendo que en Latinoamérica además no es mi intención venir a perturbar su confort, pero es más fácil dar esta charla en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, China, en el continente asiático, en Latinoamérica. Se los digo abiertamente. Ahí viene el loco de Jalifa y sus armas nucleares. Además hasta nos insultan, ¿no? Entonces, desgraciadamente, vean, hay un boletín de los científicos atómicos que tiene alrededor de 70 premios Nobel de física y de química, lo pueden consultar. No hay pretexto para no consultarlo, porque también tiene una página en español. Estamos a un minuto del reloj del juicio final y Doomsday Clock. Bueno, en que se van tan locos como Jalife, los científicos atómicos. Lo que pasa en Latinoamérica no tenemos esa cultura. La tuvo don Alfonso García Robles, que fue Premio Nobel de la Paz. Yo tuve la suerte de estar en varias conferencias con él, sobre todo en Copenhague, recuerdo muy bien como los dos premios de una organización, una ONG que obtuvo el Nobel de la Paz en el 85, que soy cofundador, y él obviamente iba como representante mexicano de una austeridad única. Es el que le lanza el tratado de una zona de armas nucleares. Teníamos en ese momento, yo recuerdo, una mayor cultura que ahora. No quiero tocar el tema de la política exterior mexicana, ese tema, pero realmente sí veían con mayor claridad en la época, digamos que sí, de oro de la diplomacia mexicana, tienen una mejor visión. Entonces, el primer dilema es una conflagración de Rusia y Estados Unidos y bye bye. Tienen para destruir al planeta 36 meses. ¿Para qué tienen los 36? Con una base. Alguien dice que va a quedar un chino vivo por ahí. Bueno, es una noticia. ¿Qué tal si es indio de la India? Igual tiene número de habitantes. China, etc. El segundo, esperemos que lleguen a un acto de racionalidad y no vayan a llegar. El problema aquí es un error de cálculo o un accidente. Hay que tomarlo en cuenta. El segundo, lo que estamos viendo ahora, una gran putrefacción del viejo sistema que espera un nuevo orden mundial. Por eso hay tanto desorden. Todas las instituciones después de la Segunda Guerra Mundial están realmente caducas, son disfuncionales. Todo lo que es la ONU, la OMC, el FMI, entre paréntesis, el FMI en 2 años se va a cambiar a Beijing. Ustedes saben que la sede del FMI debe estar en el país que tiene el mayor Producto Interno Bruto del planeta. A nivel de poder de paridad de compra, que se llama en inglés Power Purchase Parity, o poder adquisitivo, China ya es la primera potencia. Pero por buscar, se van a ir de espaldas cuando vean ustedes el ranking de cómo está. Primer lugar China, segundo la Unión Europea, tercero Estados Unidos. Cuarto lugar, agárrense de la silla. Agárrense de la silla. ¿Ya están agarrados? Dije sí, ya no anden agarrando.
India ya superó a Japón. Empatados luego Alemania y Rusia. Noveno lugar, Indonesia ya desplazó a Gran Bretaña. Pues es evidente cómo están las tendencias a nivel mundial. Yo veo cuando se vayan al PIB nominal, en 2 años ya China va a ser la primera, y por eso la FMI ya desde ahora contempla cambiar su sede de Washington. Estamos ante una, no solamente dislocación, estamos hablando de una relocación de los centros que tienen que ser multipolares. Ahora, multipolares pues suena muy bonito, ¿no? 192 países, 93, exageré. Son pocos los actores. Ya les dije más o menos. Quizás en un segundo lugar, después de esta tripolaridad, podamos meter a India, la Unión Europea, lo que quede de la Unión Europea, ya están dislocando. Entonces, así que no hay tantos actores en este momento. Japón, ustedes saben, tiene un grave problema demográfico, que en 20 años se siguen con esa tasa de natalidad de casi 0, puede establecer, etc. Entonces, es el segundo camino que estamos viviendo en esta fase. Regreso a ese diagrama imaginario. China, con un mandarín ya elegido de por vida. Putin, que le va a ir súper bien en la elección el domingo. Él les gusta 80%. ¿Alguien quiere apostar? 80%. Entonces estamos hablando 2 de los 3 poderes mundiales muy estables. Ok, van a decir el lenguaje muy común de Occidente, ¿no? Es que no tienen derechos humanos, ¿no? como si hubiera muchos derechos humanos en la parte de Estados Unidos. La Unión Europea con serios problemas. Vean la votación en Italia reciente, la misma votación en Alemania, tuvieron mucha dificultad en formar su gobierno, tuvo que ser un gobierno de coalición, etcétera, etcétera. Gran Bretaña saliéndose de la Unión Europea, etcétera. Y luego Estados Unidos, que lo vemos diario, con serios problemas de gobernabilidad. No tiene fácil Estados Unidos, y donde los grandes conocedores de la política interna de Estados Unidos hablan de un gran hipermilitarismo, sobre todo con los recientes nombramientos, etcétera. El gasto presupuestal es muy obvio. Acaban de sacar 2 documentos que no podemos soslayar. Los voy a citar en las diapositivas, que ya espero pasar la primera. Uno es la revisión de la postura nuclear. 2 es la famosa doctrina Trump, donde ya están dispuestos a usar en una guerra, durante una guerra convencional, si no les está yendo bien, usar armas nucleares. Vean cómo se ha elevado el umbral, mejor dicho, han bajado el umbral para el uso de armas nucleares. Esa es la primera. Luego tienen ustedes la cuestión que sacaron de estrategia de seguridad en Estados Unidos. Van en el mismo camino, pero ahí viene lo más importante. Si uno lee bien el documento del Pentágono, ya dice es el fin del modelo del terrorismo, y Estados Unidos ya no ve como su primer enemigo al terrorismo, sino a 2 grandes competidores que cita explícitamente: Rusia y China. Para bien o para mal, estamos siempre viendo a Rusia, a China, a Estados Unidos en este asunto de este trilema del que estoy hablando. Y luego el tercer punto: si al final del día existe sindéresis, juicio crítico, pues se sientan los 3 grandes, y tienen que hacer un nuevo orden mundial. Ahora, ¿cómo viene ese nuevo orden mundial? Para que nos vayamos preparando también. Vamos a un mayor regionalismo, incluso están cayendo los bloques globales que se querían hacer tipo TPP, Trans-Pacific Partnership, etcétera, etcétera. Y hoy estamos yendo a bloques muy puntuales regionales. Por ejemplo, yo les voy a hablar de un bloque que manejan los chinos, que casi no se habla en Latinoamérica, que se llama el RCEP, y vean cómo empieza: Regional Comprehensive Economic Partnership, que les ha puesto Guajardo, nuestro secretario de Economía, ni sabe que existe.
Si no se hubiera ido a clavar con el TPP, donde Estados Unidos ya no está. Es decir, un TPP sin Estados Unidos pues no tiene gracia, no tiene músculo, a diferencia del RCEP, que obviamente sí tiene mucho músculo y de qué manera. Entonces, ahí estamos viendo grandes movimientos, no solamente militares, estamos viendo un gran aumento del presupuesto militar de Estados Unidos, de Rusia, de China y hasta de la Unión Europea. Hoy Francia y Alemania tienen contemplado elevar el gasto militar, lo están pensando de aquí al 2020, que es pasado mañana, hasta 500 mil millones de dólares. Es decir, ya se sienten huérfanos, abiertamente, lo dicen los alemanes, lo dijeron abiertamente en esta conferencia de seguridad. Bueno, ahí tienen ustedes, ya les dije, un repaso rápido, y ahora sí nos vamos a la primera diapositiva. Por favor. ¿Qué hago? Vean, yo tengo un grave defecto, lo tengo que reconocer. Me adelanto demasiado. Yo no sé si sea bueno, pues depende cómo lo explota uno. Ya desde el 2000, es un libro del año 2000, yo ya hablaba de la postglobalización y la balcanización. Hoy estamos viendo eso, hoy estamos en ese libro del año 2000. Luego, en el 2006, bueno, sale el libro 2007, saqué el libro hacia la desglobalización, pero no es porque yo sea vidente o venga yo de Catemaco, son las tendencias, lo va viendo uno muy sencillamente. Voy viendo la evolución del PIB, voy viendo la evolución de las principales 500 empresas globales que publica cada año el Fortune, que hemos leído desde hace más de 30 años. Uno va viendo realmente cómo hay una dinámica y el mundo se mueve. Y ve uno cuál va haciendo las cosas. ¿Sí? Antes, por ejemplo, recuerdo hace 20 años o 30, no aparecía ninguna empresa china. La moda eran las japonesas. Hoy empiezan a tener empresas chinas muy poderosas, sobre todo en materia últimamente de la tecnología de información. Por eso el presidente Trump prohíbe la fusión, la megafusión de una empresa que ni es china, creo que se llama Broadband, que era californiana y es de Singapur. Lo que pasa es que en Singapur hay 70% de chinos, ergo, pues es China, según Trump, ¿no? Y no la dejaron fusionarse precisamente con una empresa que es la segunda de Estados Unidos después de Intel. Es decir, ya tienen temor en el rubro de los semiconductores que China vaya a tener la policía, como ya saben que la inteligencia artificial, esa es la gran batalla. Ya, Vladimir Putin tiene una frase tremenda: quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo. Entonces hoy los tres grandes están haciendo todo para tener la primacía en el mundo de la inteligencia artificial. Ahora, muchas de esas cosas que nosotros vemos, ustedes saben que la mayor parte, la que sirve de veras a la hora de una guerra, son secretos, no los van a divulgar. Por ejemplo, ahora fue una gran sorpresa todo lo que dijo el zar Vladimir Putin en referencia a sus armas hipersónicas que sueñan. Que en Estados Unidos, el New York Times, el Washington Post dijeron que era bluff. Bueno, no queremos una guerra, por favor, para ver si es bluff o no. Imagínense. Pero él ya planteó que tiene armas, que esas armas no hay manera, son invencibles y no hay manera que Estados Unidos las pueda detener. Ese es el mundo hoy en el que estamos. Bueno, aquí ustedes las entienden, por favor. Bueno, vean, esa es otra cosa que es muy importante que yo les diga, pero no se acomplejen, igual que yo no me acomplejé. Yo en el 2006 publiqué el libro Hacia la desglobalización, pero pues yo soy un profesor de posgrado de la UNAM, emplumado, no nos toman en serio a nivel mundial, ya nos empiezan a tomar en serio. Yo, por ejemplo, desde hace un mes, se los digo de rigor, pues ya soy colaborador de uno de los principales portales del mundo, uno de los tres grandes, que es Sputnik. Bueno, que si ya empiezan a tomar en serio a un mexicano, por lo menos. Pero yo en el 2006, yo pregonaba en el desierto.
Vean, no es porque yo me quiera lucir, pero mi libro está mejor del que hizo Jacques Sapir, que se llama, además lo pone en inglés, en francés, ellos nunca aceptaron la palabra globalización, mundialización, porque querían ser diferentes, como Josefina Vázquez Mota, muy diferentes. Entonces ahí tienen ustedes, igual hasta casi se fusiona del globo. El libro de él es, Jacques Sapir es un gran pensador francés, gran, no porque yo me quiera comparar, es un gran, da clases en la Sorbona, da clases en la Universidad de Moscú, pero tiene un defecto el libro. Yo también soy lector y tengo derecho a criticar. Él es muy economicista, y yo creo que el de un servidor emplumado, del quinto mundo, sin haber tenido el efecto que tuvo Sapir en su momento, pues imagínense, desde Moscú y desde París, y yo desde Ciudad de México en San Ángel, no pintas, la realidad. Fui más multidimensional, y yo creo que tenía yo mayores elementos rigurosos y datos duros para ver que sí el mundo iba hacia la desglobalización. Ahora vean, ya eso, ya nadie lo discute, que si ya estamos en la desglobalización. Desde hace, hay dos principales portavoces del modelo, que son The Economist y The Financial Times. Los dos, curiosamente, pertenecen a un grupo que se llama Pearson, y los dos están controlados por los banqueros Rothschild. Los chinos los consideran los banqueros más ricos occidentales. Ahí tienen ustedes, y esa es una portada de Financial Times a la derecha, donde ya está la estación del modelo. Bueno, ¿a dónde vamos? Fíjense, a economías mixtas o regionalismos. Yo creo que ahorita es la fase en la que está teniendo el mundo. Acaba de sacar McKinsey la semana pasada, una consultora, un artículo interesante, incluso lo vamos a discutir la semana entrante en el salón de clases. Porque imagínense, yo le digo a los alumnos con esto de la desglobalización, que si alguien de ellos es sagaz y se encuentra con el artículo que yo leí de McKinsey, pues va a decir, bueno, Jalif es un fraude. Le viene a hablar que ya se acabó la globalización, cuando McKinsey, que es el mayor think tank de las empresas privadas del mundo, acaba de publicar la semana pasada que hay una nueva globalización. Bueno, hay que discutirlo. Yo ya leí el artículo, el ensayo, el estudio, que habla de una globalización digital. Bueno, los flujos de datos que se están manejando en el mundo. Vean, es muy discutible, pero yo, como soy muy dialéctico, siempre doy la antítesis de lo que digo. Siempre. Es mi formación. Si yo no puedo tener verdad, yo doy una hipótesis y debe haber una antítesis. Y ya aquellos que quieran pues sacar sus síntesis. Eso sí soy muy de. Pues ahorita lo estoy estudiando, y es muy interesante en una parte ese estudio de la consultora McKinsey, en la que dice la economía, la globalización comercial está totalmente aplanada. La globalización financiera igualmente está aplanada. Pero ahorita hay un auge de esta globalización digital, que se llama. Habría que ver y discutir qué tanto tiene auge, que aumentó 45 veces desde 2008. Vean desde qué fecha, interesante, desde la quiebra de Lehman Brothers. Pero habría que ver cuál es su impacto real en el PIB global. Ellos manejan que es un 10%, según un servidor es insuficiente para decir que resucitó la globalización. Obviamente nunca se muere un modelo totalmente sin que queden rubros, o hay lo que llamaríamos rescoldos, o pueden haber también parusías, resurrecciones. Pues hay que ver, a ver qué va a pasar. Yo, mi muy humilde opinión sobre la globalización digital, que la está poniendo de moda desde la semana pasada, es de que, igual que las otras ex-globalizaciones, que ya están en desglobalización, va a sufrir los mismos efectos. Es decir, vean el pleito que trae la Unión Europea con el GAFAM. Ya saben, el GAFAM, todas esas empresas del sueño de Silicon Valley, que son Google,
Apple, Facebook, Amazon y Twitter. Sobre todo en Europa ya intentan frenar los alcances de Apple y de Facebook y de Google, pero por una sencilla razón, porque tienen un manejo monopólico y un manejo geopolítico de control por las plataformas que llegan a controlar incluso a los ciudadanos, y de eso ya se dieron cuenta obviamente los europeos. Pero también en China, ustedes saben que no pueden entrar si no tienen ciertas características. Igual en Rusia, que ya están creando incluso sus propias plataformas. Yo creo que esto lo dejaríamos abierto, yo lo colocaría dentro del rubro de la lucha de los tres grandes, ¿no? Lo dejaría ahí pero no sería tan determinante como quizás aquí se diga. La siguiente, por favor. Bueno, ya vieron todo ya les dije lo del milenio, así que ya no tienen mayor. Y ahí viene lo interesante. Vean. Los que piensan en términos geoestratégicos. Antes de morir Brzezinski, que fue asesor de seguridad nacional de Carter, íntimo de Obama, quiso unir a Estados Unidos y a China en un G2. Obviamente iba contra Rusia. No lo aceptó China. China ponderó sus opciones. Al final del día dijo: no le entro al G2. Es muy interesante. Luego viene Kissinger, tiene 94 años de edad, es muy influyente, no solamente con el presidente Trump, sino también con el hierro, Jared Kushner, que ya vimos que maneja la política exterior de su país en forma, yo diría, lúgubre, ¿no? En las penumbras. Ya vieron la reciente visita a México, etcétera, no vamos a profundizar, pero es una persona que trae la agenda, varias agendas en la mano. Trae la agenda del Medio Oriente, de Jerusalén, la de México, etcétera, etcétera. Y Kissinger propone un G2 de Estados Unidos y Rusia contra China. Y ahí va la tesis de su famoso libro On China. A mí me duele mucho el estómago cada vez que veo a Kissinger, y es cuando más uso vino. Ya mi esposa lo sabe, está lista. Le digo: voy a leer a Kissinger, ya saben cuál es el mensaje. No es fácil leer a Kissinger, dado sus antecedentes genocidas en el sudeste asiático, el golpe de Estado contra Allende, en Chile, etcétera, etcétera. Pero por desgracia, a veces así es la política internacional. No está hecha para Los Ángeles, no es el cielo. Yo diría, es el noveno círculo de los saberes, desgracia. Y ahí no hay ángeles. Entonces, dejo de lado lo que yo pienso de Kissinger. Lo importante de él es de que pesa exageradamente en su país de adopción, porque él es israelí alemán y llega con Rockefeller a Estados Unidos. Es una persona que tiene mucha influencia. Y en su libro, The World Order, el orden mundial, ustedes se dan cuenta, regresa al siglo XVI, a 1548, a los tratados de Westfalia. Bueno, si uno estudia bien los tratados de Westfalia después de los 30 años de guerra, la guerra de los 30 años, que era entre protestantes y católicos en Europa, 1648, Westfalia es el nacimiento del Estado-Nación, el concepto nacional. Y hoy estamos regresando a muchos nacionalismos en muchas partes del mundo. Vean, la política de Trump, America First, nos guste o nos disguste, que eso es irrelevante, es nacionalismo. Nada más que lo hace con un nacionalismo doble. El económico, con todas las cuestiones proteccionistas. ¿Por qué? Porque él le debe su elección al voto rural, no al voto de las costas, al voto rural. Y también se la debe a los WASP, a los White Anglo-Saxon Protestants, a
los blancos, protestantes. Bueno, no me quiero detener ahí, pero sí les digo que Estados Unidos ya está inmerso en el nacionalismo. Rusia está en el nacionalismo. China está en el nacionalismo, con su globalización económica, que le ha dado grandes resultados, y tal es así que ya desplazó a Estados Unidos en los primeros sitios. Y tiene las mayores reservas de dólares del mundo. Llegó a tener 4 millones de millones de dólares, o tiene un poco más de 3 millones de millones de dólares. Japón sigue estancada desde hace 10 años, no aumenta su reserva. Bueno, México tiene más reservas que Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos no necesita reservas de dólares, ellos las imprimen. Pero es muy importante el planteamiento de Kissinger, que dice, incluso lo pueden leer bien en el libro, que es un mamotreto que hay que tragarse, que Rusia y Estados Unidos tienen más en común porque pertenecen a una cultura occidental, mientras China tiene una diferente cultura que va a ser muy difícil de asimilar para los rusos. Vean, no lo sé, yo no estoy pidiendo una guerra mundial para probar que tanto están cerca de Estados Unidos, digo Rusia y China, pero sí les puedo decir lo siguiente: mucho le endosamos a Trump, y conste que no soy defensor de Trump, me tengo que defender porque para mí puede estar bien interpretar mal lo que digo, pero los errores que hoy cosecha Estados Unidos, Trump, fueron sembrados antes. Las derrotas de Estados Unidos en Irak y en Afganistán, el derroche militar exagerado que obviamente afectó su déficit, y no es nada más el comercio con China, ¿no? Nada más la guerra con Irak, hay cifras. Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, maneja que fueron de 2 millones de millones, otros manejan que fue de 4 millones de millones. El déficit comercial con China es de 500.000 millones de dólares, pero hay que ver también cómo lo miden, porque hay mucha empresa estadounidense que está deslocalizada, el famoso outsourcing, en la misma China. Había que ser muy cuidadosos con esas cifras expedidas. Pero a lo que quiero llegar, básicamente, y esa es mi muy humilde opinión, es que Obama cometió el peor error geoestratégico al orillar a una alianza entre China y Rusia. Cuando saca su famoso pivote contra China, con el modelo del TPP, Trans-Pacific Partnership, no venía China, era para acercar a China, hacer una gran competencia comercial contra ella, y luego contra Rusia, ya les platiqué, bajar en forma artificial, especulativa, el precio del barril de petróleo a $20, en colusión con Arabia Saudita, y ahí le pegan al rublo, etc. Y hoy Rusia ha resucitado a pesar de todo, traen un gran auge económico, pese a las sanciones. ¿Por qué? Porque buscaron su complementariedad con China. Ustedes ven bien las cifras, las importaciones y exportaciones de China y Rusia, ambos se necesitan mutuamente. China necesita mucho del gas ruso, y Rusia necesita de las inversiones chinas. Y no quiero profundizar en eso porque me pasaría toda la tarde, toda la noche al respecto. Yo creo que ahí lo dejaría básicamente en términos de cuál fue el error de Obama, el haber empujado a Rusia y a China a sellar una alianza que hereda Trump. ¿Y cuál es la visión de Trump? Muy humilde opinión, aunque tengo por ahí bibliografía al respecto: romper la alianza de China y Rusia. Recuerdan que me regresé a 1973 para hablar de la alianza de Estados Unidos con China, en la época de Mao Zedong. Vean ahora cómo ese juego de tres se ha volteado hoy a detrimento de Estados Unidos. Y obviamente tiene preocupado a Estados Unidos. La siguiente. Bueno, hoy se puede decir, vean, esto ya es un lugar común, se maneja ya mucho. Hoy el mundo, más que
es una publicación muy globalista de Europa, de Alemania, pero la quise poner a propósito. Ellos creen que el trumpismo es el nacionalismo, que es antiglobalización. No va así, no es nada más. No, hay muchos países que están entrando en esa fase de nacionalismo, incluso la misma Alemania, etc. Pero hoy se está manejando una situación a nivel ideológico de dos polos, una conformación. Los globalistas, todos los banqueros, financieristas, todo lo que ya sabemos que están en la City, Wall Street, versus los nacionalistas. La mayor parte de los medios en Occidente los controlan los globalistas. Entonces a los nacionalistas no les llaman nacionalistas, los tildan con desprecio como populistas. Importante, vean, yo no me quiero meter a esa discusión bizantina, pero tenemos que tener mucho cuidado. La palabra populista en Estados Unidos tiene un significado muy diferente al que tenemos en México. Ustedes recordarán, lo voy a decir sin adjetivos, cuando tienen una polémica en Canadá los presidentes Obama y Peña, que Peña critica el populismo y Obama le replica, porque no te fíjense, no tiene ningún significado, eso también hay que saber, le replica diciendo, pues yo soy populista porque amo la justicia, amo los derechos humanos, clásico, ese enfrentamiento. Pero no tomemos partido diciendo esto está mal, yo no soy maniqueo en ese sentido y menos moralista. Las relaciones internacionales son crudas, son de eventos, son de escenario. No podemos moralizar, desgraciadamente no es sencillo meterse a este es el bueno, este es el malo. Está bien para la opinión pública porque hay que ganarla antes de una guerra, pero al final del día a veces los malos ganan. ¿Quién define quién es malo, quién es bueno? Yo por eso no me meto en esos mecanismos baratos. Pero lo que tenemos que ver es de que si cada quien estaba manejando el término populista a su manera, a tal grado, imagínense que el presidente Obama le valió replicar cuando vio eso. Pero eso es en general, se usa mucho. Vean, yo lo dejaría más sin el desprecio que le dan los globalistas a los nacionalistas o populistas, y lo dejaría en esa dicotomía que hoy vive, es la de globalistas contra nacionalistas. Pero resulta que los tres grandes que tenemos en el Olimpo, los tres son nacionalistas. Fíjense qué interesante. Y hoy el último resabio que queda de esos globalistas queda un poco en Gran Bretaña, pero de ahí con su esquizofrenia, su generis, por una razón, porque el Brexit es un movimiento nacionalista inglés, económico, pero lo es. El pavor que le tienen a Alemania. Ustedes ven bien y revisan. Incluso lo escribe Kissinger en el libro China, se llama El Memorándum Crowd, se escribe CROW. Cómo era inevitable la guerra del mundo occidental contra Alemania, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, porque ya Alemania ya había rebasado a Gran Bretaña, y de nueva cuenta lo estamos viendo ahora en el 2018. Por eso Gran Bretaña se sale del Brexit, iba a ser un vasallo a los alemanes. Entonces, ¿para qué hicieron dos guerras mundiales? E incluso Kissinger maneja el Memorándum Crowd como ejemplo extrapolado y metastásico de lo que va a suceder con China, que él ve una guerra inevitable entre Estados Unidos y China. Sí, pero él subentiende que Rusia va a estar del lado de Estados Unidos. No lo dice, pero lo subentiende. ¿Y qué tal si no? Vean, esa es la parte de incertidumbre que hoy tenemos en las relaciones internacionales. Yo aquí les apelaría yo a esos teoremas de von Neumann, teoría de juegos. Por eso el mundo bipolar fue muy estable,
diferencia de este mundo tricolor. En 3 jugadores, no sabemos si A más B se ve contra C o luego C más A se ve contra B, porque se vuelve circular. Y yo creo que Estados Unidos está cometiendo un grave error, incluso de Gran Bretaña, con esto de lo que está sucediendo ahora con la expulsión de 23 británicos, rusos, con este asunto de espionaje de un exespía ruso, que yo no lo entiendo, soy sincero. Y eso que me gusta James Bond, me encanta, este chico me encanta, pero hay cosas que rebasan, si uno no me cuadra. Lo único que estoy viendo si son consecuencias. Unas están jugando con el fuego, otras están empujando demasiado a Rusia a los brazos de China, demasiado. ¿Le conviene esto al mundo occidental? Son las preguntas que hay que hacer. Y luego, siguiente, por favor. Bueno, esta a mí me encanta, este diagrama. Vean, si de todo lo que he dicho nada más se quedan con este diapositiva, tómenle hasta fotos. Yo creo que ya habremos conseguido algo. Paz descanses de mi amigo Giovanni Arrighi. Yo tengo una facultad decisiva en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Puedo invitar una vez al año a personalidades que valen la pena escucharlas. Y una de ellas, y ahorita ya no estoy pidiendo tanto porque sé que el presupuesto bajo, también soy consciente. El Giovanni Arrighi, yo lo invité un año antes de morir. Él es de la escuela braudeliana, pertenece, ya saben, los ciclos largos de la historia. Y Giovanni, de Florencia, muy inteligente. El reciente libro, antes de morir, su libro último fue Adam Smith en Beijing. La mezcla esa. Él viene de Johns Hopkins. Y lo invitamos, y tiene un esquema que a mí se me hace fascinante para el mundo occidental. Habría que ver qué tanto eso pega para el mundo islámico, para el mundo chino, etcétera, pero para el mundo occidental se me hace bien. Es como se gesta la transición entre dos poderes, uno que cae y uno que asciende. Obviamente esa fase de transición, que es la que estamos viviendo, es muy inestable, pero de todas maneras no van a variar las tendencias. La tendencia es que China, si nada más vemos la cuestión económica, pues va a rebasar a Estados Unidos. Ya lo repasó de facto, nada más aquí porque es manera de economía. Pero no todo es economía, aquí tenemos que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadosos. Rusia, ¿por qué Occidente siempre desprecia a Rusia, teniendo las grandes armas que dice que posee, etcétera, etcétera? Le están viendo dos vulnerabilidades a Rusia. Es decir, una, la demográfica, es decir, que la población rusa, pues, alrededor de 143 millones de habitantes, pues no crece, estaba en crecimiento negativo, así le llaman los demógrafos economistas, y últimamente se ha estabilizado, y sobre todo con un territorio que es el mayor del planeta. Estamos hablando de 18 millones de kilómetros cuadrados. No me sé de memoria los segundos lugares, pero sí sé cualitativamente que tienen más de 9 millones de kilómetros cuadrados, y son China, no los estoy diciendo de norte, como los de memoria, Estados Unidos y Canadá. Es interesante. Vean qué interesante, fascinante es que los tres grandes, los que estamos hablando, tengan territorios extensos. Muy importante. Pregunta, ¿estará ligado a las materias primas? ¿Quién? Hay que tenerla ahí como una correlación. Entonces, este esquema se me hace fascinante. El libro se llama Caos y Orden del Sistema Mundo. Ese es lo que estamos viviendo ahora. Este libro creo que Giovanni lo escribió hace 10, 15 años.
le doy a los alumnos, ya no se los doy, porque llevan 3 que no me devuelven. Ahora, les doy, lo buscan, I am sorry. Ya mi generosidad llegó a su punto. Bueno, la siguiente, por favor. Ya están, veamos las cuestiones comerciales. El TPP se desplomó. Lo primero que hizo Estados Unidos es romper con el TPP. Ahí está. Ahí está, ya la derecha. Pero al Guajardo dice que va a ser su TPP. O Japón, como si Japón. Mañana le tuercen un poco la oreja al primer ministro de Japón y van a ver cómo se olvidan del TPP. Lo primero que van a hacer es salirse con sus carros japoneses, se van a ir a Estados Unidos. Si es que Trump lleva al pie de la letra esta situación. Yo tengo un amigo, obviamente no puedo decir el nombre, pero sí les voy a decir que va a ser el próximo gobernador de Aguascalientes. Estoy estudiando los próximos 2 años. Y obviamente está preocupado, conversamos mucho. Oye, ¿qué vas a hacer el día que mañana Nissan la obligan a desmontar? Bajo 1000 pretextos, sobre todo electoreros. Hoy el problema de Estados Unidos y de Trump es que se le han juntado muchas cosas. Por eso lo ven tropezando, haciendo cosas a veces que no son muy diplomáticas. Yo creo que tiene que ver mucho con el caos inherente al exterior y al interior de Estados Unidos. O sea, a mí no me gustaría estar en su situación. Y vean, al interior también se le junta la cuestión electoral. Acaba de perder en Pensilvania la elección por 641 votos. El candidato del Partido Demócrata le ganó, y Pensilvania es la capital del acero de Estados Unidos, en Pittsburgh. Hasta hay un equipo, los Steelers, de fútbol americano, perdió la elección, y una semana antes, cuando lanza la cuestión proteccionista del acero de la ni eso tuvo efecto. Luego tiene las investigaciones de Robert Mueller, fiscal especial. Tiene escándalos pornográficos incluso, lo saben, legal. No es fácil. Tiene las elecciones de noviembre, las intermedias. Y él se quiere reelegir, sí, pero antes pasan muchas cosas. La situación exterior, pleito con Rusia, pleito con China, al interior, no es fácil la situación. Y luego con nosotros, luego peleado con los mexicanos, su muro, etc. Vean la situación de Trump, que hay mucho bluff, a mí no me gustaría estar eso. Pero por eso se vuelve más peligroso, porque el botón nuclear está suelto. Y a veces ustedes lo saben, clásico Maquiavelo, cuando tiene problemas, el príncipe, hay que irse a una guerra para jalar la opinión. Trump todavía no libra su primera guerra. Será Irán, pero en el cambio dramático del Departamento de Estado llega, lo que decía Mike Pompeo, que tiene la misma. Bueno, Netanyahu es moderado en relación a Mike Pompeo, por eso es. Sí, porque Netanyahu en Israel tiene límites, no lo dejan. Israel en Estados Unidos tiene un peso enorme en todos los rubros del país, menos en el ejército. Ahí están vetados. Desde que agarraron a su famoso espía, Jonathan. Bueno, no me tengo que meter más de eso. Pero vean los bloques del TIP. Este era el equivalente del TPP, pero para Europa. Igual, hace 2 años que se reúnen. Y el TISA era la suma de todos. Era el de servicios, era para el mundo, y ese ya también, ya se creó. Por el TLC, hay 2 escenarios para México. Uno es que pase, sí, pero va a pasar en forma tremenda, con todas las condiciones que han Estados Unidos de PP, sobre todo en el rubro de los servicios. Y si no pasa, que Dios nos agarre confesados, pero esa a mí no me preocupa. Fíjense que no. La más dura ya la tenemos, que es el tax bill, el recorte impositivo a las empresas, que las bajaron hasta 20%, y que eso se afecta porque muchos capitales estadounidenses que estaban en México ya empiezan a hacer recorte. Eso sí nos va a pegar muchos más que cualquier escenario. Ese es muy duro. Ahora vean, en México es muy vulnerable.
No me quiero detener aquí, nada más digo, les voy a decir los dos principales ingresos del país. Ustedes ya lo saben, el primero, el síndrome del Chapo. Es el primero. ¿De cuánto les gusta? Genaro García Luna manejó 70,000 millones de dólares. Otros manejan, bueno, el ejército maneja hasta 500,000. Yo le creo más al ejército que a Genaro García Luna. Segundo rubro, las remesas. El petróleo ya cayó a uno de los bajísimos. El tercero era la cuestión de las manufacturas, el outsourcing, que eran alrededor de 25,000. Hay un sector, el tecno-agrícola, que está yendo bien, que también anda en 25,000. Luego el turismo, eso es para ustedes que escuchen bien. El turismo anda dejando alrededor de 20,000, si no me equivoco. Y luego el petróleo, que se desplomó para el caso entre 11,000 y 15,000. Si lo que antes era nuestra primera fuente de ingresos. Yo recuerdo en la época, un año hace, que les gusta, el último año creo que de Calderón, llegamos a tener ingresos de petróleo por 123,000 millones de dólares. Hoy es el 10%. Vayan a la playa Ciudad del Carmen. Vean dos polos, Ciudad del Carmen y Playa del Carmen. Rematándose los bienes. Es una ciudad fantasma. Playa del Carmen a $3,000. Interesante. Y no están tan lejos. Siguiente. Pues ya vieron realmente, el mundo se está yendo a bloques comerciales. Ahí está el reset que les decía. Vean los proyectos regionales de China. China, fíjense qué interesante, el concepto que manejan de globalización económica es de infraestructura. Esa es la nueva palabra que va a ser de moda durante el siglo XXI. Antes se manejó mucho el financierismo, todo apalancado, hedge funds, derivados. Hoy los chinos están apostando a la infraestructura. Curiosamente, el presidente Trump también no ha lanzado su proyecto. Estados Unidos necesita de mucha infraestructura, sus trenes se caen, chocan, los puentes se desploman, no tienen buena infraestructura. Estados Unidos desde hace mucho, la han descubierto. Hoy la clave se llama infraestructura y los proyectos de China son de infraestructura. Incluso el que va a ser ya el principal banco del mundo, el AIIB, Asian Infrastructure, escuchen bien la palabra, Infrastructure Investment Bank, que no está México, entró Gran Bretaña, escuchen bien, entró Gran Bretaña y Brasil. Va a manejar 8 millones de ensueño. Está cambiando, muy dramático. Entonces, ellos manejan eso, ya les dije el crecer. Vean ustedes el TPP famoso. Muchos de los que están en el TPP se traslapan con el RCE. Es el Regional Comprehensive Economic Partnership. Todos saben. Luego tienen las 3 rutas de la seda. Ese es el plan glorioso que tiene China. La ruta de la seda terrestre es una. 2, la marítima. La terrestre busca conectarse a través de Belarus, Rusia, con Alemania y sobre todo Europa. Luego la marítima, veanla, el Indo-Pacífico, etc. Si ustedes se dan cuenta, China, ¿cuál es una de las vulnerabilidades de China? La salida al mar. Tiene que pasar por el estrecho de Malaca. Estrecho de Malaca, ahí pasa 75% de las mercancías mundiales. Está entre Singapur y Malasia. Me ha tocado conocer de los dos lados. Estrecho de Malaca. Es una vulnerabilidad de China. Ellos están peleando mucho el mar del sur de China. Pero milagro. Se da un milagro, también hay milagro. Cambio climático y empieza el deshielo del Ártico.
que sería la tercera ruta de la seda, de la ruta de la seda. Y los chinos, que son simpáticos, hay que conocerlo, dicen que son una potencia casi polar, casi estelar. ¿Cuál casi? La que está arriba de Rusia, no son ellos. Sí, pero ya se van a meter a la ruta del Ártico, que desde el punto de vista logístico van a ser la mitad del tiempo con las mercancías que están haciendo, tanto con la ruta de la seda como terrestre con la ruta de la seda. Ahí está. Polar Sea Road, vean. 48 días. Y esta, 24 días. ¿Lo vieron? Vean la diferencia. Esta es la ruta de la seda polar. China hasta Rotterdam, en Holanda. Y esta es la otra, la terrestre. Por los chinos, ¿cuál van a hacer? ¿Por cuál se van a decir? Por las tres, hombre. Eso no tiene problema. Si les frenan una y se van con la otra, ya están por primera vez. Imagínense el país. Yo los en China, estuve con mi esposo. Recorrí toda, nada más me faltó las partes difíciles que son Tíbet, necesitan un uso especial, Xinjiang, que es la región está ahí, Mongolia, toda China. Impact. Todavía sigo nubilado que se había. Creo que vi más edificios que China. Bueno, Shanghai tiene más rascacielos que Nueva York. Olvídense el crecimiento. Está creciendo, estaba creciendo 12, se había sobrecalentado la economía, fue a 6.5, etcétera. Y lo fascinante es de que aquel país, ustedes saben que ellos tienen un complejo de superioridad muy alto. Ustedes los ven chaparritos, lindos. Ellos se creen que son el ombligo del planeta. Incluso manejan el concepto de Middle Kingdom, el imperio de medio. Ellos están entre el cielo y la tierra. Eso es China. No tienen problema racial porque el 95% de la población son Han, HA. Y por eso ellos habían construido su famosa muralla. No querían saber nada de los bárbaros. Es más, en el siglo XI China tenía ya inventos prodigiosos. La brújula, la pólvora, 1000 cosas. Tenían gran flota marítima. Y uno de los grandes enigmas de la humanidad es por qué no conquistaron en el siglo XI al planeta, teniendo todo más. Cuando en Europa todavía estaban de los árboles. No bajaban de los árboles. Todavía no se daba la revolución industrial del siglo XVIII. 7 siglos antes, China no quiso conquistar. Y hoy, eso es la gran noticia. Salen a conquistar. ¿Con qué salen a conquistar? Sus rutas de la seda, estrés, con capitales, infraestructura. No lo habían dicho antes. Mientras Estados Unidos se retira, se quiere estar. Ahora, Rusia no es una potencia comercial, no nos equivoquemos, una potencia militar, petrolera, así que digamos, global, comercial global, como es China. Bien, por favor, ya casi acabamos. Ahí tienen, aprueban reelección vitalicia de Xi Jinping. La siguiente. Bueno, este es los saca Estados Unidos. Es un documento que yo les recomiendo, sobre todo a los estudiosos de las hay que leer detenidamente. Es amplio, bueno, lean por lo menos los headlines, es bastante. Diciembre de 2017, tienen ustedes rearmar a Estados Unidos. Se requiere desarrollo de una capacidad de defensa misilística para destruir los misiles balísticos intercontinentales. Intercontinental Ballistic Missile. De Rusia, por siglas en inglés, antes de su. Esa era toda diciembre. Estamos ahora en marzo. 1 de marzo responde a esto el
vamos a ver cómo respondemos. Pero toda la operatividad militar de Estados Unidos estaba centrada en cercar a Rusia y a China. Bueno, Estados Unidos tiene más de 700 bases militares en el mundo. China ya empieza a tener, ya tiene una en Djibouti, en el Mar Rojo, empiezan a moverse. Rusia ya está en la parte oriental del mar Mediterráneo, con un puerto de la Cruz en Siria y otro en la Turquía. Ya hicieron el nuevo canal de Suez, del que nadie habla en Occidente, mucho más importante que el anterior, construido, ahí les va, con capitales ¿de dónde? De los ciudadanos. Vendieron bonos ciudadanos y el nacionalismo egipcio se volcó a comprar, con construcción conjunta de rusos y chinos. Claro, ojo, nadie está siguiendo el nuevo canal de Suez. Sí, la siguiente, por favor. Y luego viene la revisión de postura nuclear del Pentágono, febrero, dense cuenta. Diciembre sale la cuestión misilística de defensa. Febrero saca su revisión que dice: Trump, controlado por militares, propuso un presupuesto intermilitarista que, mediante la nueva carrera armamentista, busca sacar a Rusia. Bueno, esto es muy importante. A Rusia sufre una paliza en 1989, caída del muro de Berlín. 1991 se desloca. El Gorbachev era muy ingenuo. Los americanos habían prometido no avanzar a la OTAN hasta la frontera con Rusia. Hicieron todo lo que obviamente Rusia se siente humillada. Es decir, los estudiosos de las relaciones exteriores de Rusia obviamente estudian eso, ellos se sienten humillados. Por eso con Putin va a ser muy diferente. Incluso Putin lo comentó: la peor tragedia de la URSS fue su desmembramiento. Entonces, con Putin no van a tener ni a un Yeltsin ni a un Gorbachev. Y no se equivoquen en Estados Unidos. Pues a lo que voy, aumento de presupuesto. Bueno, lo que les quería decir, en esa época, antes de la caída del muro de Berlín, de la trampa de Afganistán, lo dice Brzezinski incluso en una entrevista que hicieron en el Observatorio, cómo él tiende la trampa de los famosos yihadistas, que es un invento de la CIA. Totalmente. Todos los abuelos y nietos de los yihadistas, de Osama Bin Laden, del grupo, es un invento de la CIA. Y Brzezinski lo reconoce. Cómo la CIA siembra toda esta cuestión islámica en Afganistán, y son los que les hacen perder a la URSS. Salió huyendo literalmente de Afganistán. Pero eso no es la principal noticia. La principal noticia es de que Estados Unidos lanza aquel proyecto, que además era de cine, que existe, un proyecto cinematográfico que los rusos creyeron que era verdad, que se llama Star Wars, la guerra de las galaxias. Dicho en términos científicos, le llamaron SDI, que se llama SDI Strategic Defense Initiative. SDI. Es Star Wars. Los rusos creyeron que era la de veras y ya casi se metieron. Y les hicieron gastar millonadas, y ahí les ganan Estados Unidos. Esa cuestión no se dice. Y si quieren repetirlo, con estos dos temas, sobre todo con la división de la postura nuclear de Estados Unidos. Y ahora van a ver la réplica. Aumento del presupuesto, incorporación de armas nucleares de bajo rendimiento en el cada vez más complejo ambiente de amenazas de Rusia y China. Específicamente citan a Rusia, definidos como estratégicos, enemigos y revisionistas. Estados Unidos pretende haber detectado dos vulnerabilidades de Rusia, ya se las conocía, su declinante demografía, la mayor y su crisis económica. Pues con todo y sanciones, hoy Rusia está superando esta situación, pero hay que ver, vean, y es ahí donde entra el factor que tenemos que saber. No es lo mismo el
golpeteo de Estados Unidos contra Moscú en la década de los 90 que hoy en 2018, cuando en ese momento el anterior presidente China no funcionó y hoy China es soberana y parece que está de lado de Rusia. Y luego aquí en la conferencia de seguridad de Múnich, febrero también, vean yo creo que febrero fue el mes que podemos decir marca un punto de inflexión para lo que bueno, ya se los dije, abordó el colapso del neoliberalismo y alertó que el mundo se encuentra al borde de persecución. Luego, el título de la conferencia era ¿al borde o hacia atrás? Vaticina una nueva era de incertidumbre. Pues es la famosa fase de transición. Sí, tensiones en varias partes del mundo, eso es. Y Trump favorece, critican a Trump muy fuerte los americanos, se sienten abandonados. Favorece lazos bilaterales que sirven para sus propios intereses, en detrimento de los multilaterales. Falta interés en la Casa Blanca, la diplomacia, vamos a la diplomacia para nada está bueno. La diplomacia y su apuesta por una mayor militarización frente a recortes de supuesto bueno, ahí está. Esto ya es el resumen. Ya, a 18 días de la elección presidencial de Rusia, Vladimir Putin cambia el curso de la historia y advierte a Estados Unidos no jugar con el fuego. Bien. No nos escucharon 2007, conferencia de seguridad de Múnich. Dice, Lanza hizo un discurso. Dice, ahora nos van a escuchar. Y mostró toda una panoplia de juegos, videos. Aquí hay dos posturas. Es bluff y además yo leí detenidamente su discurso y todos dicen no crean que es bluff. Curiosamente el New York Times y el Washington Post dicen que es bluff, que es todo un proyecto que toma mucho tiempo y requiere mucho tiempo. ¿Quién lo va a poner a prueba? Es la pregunta. La siguiente es el discurso. O sea, no puedo tener un micrófono. No se me desespere, ya está. Recomendó a Estados Unidos escuchar cesar su aventurismo nuclear, ya que, cito, Rusia posee una serie de nuevas armas de alta tecnología que superan cualquier tipo de defensa. En clara alusión a todo el despliegue misilístico de defensa que se conoce en inglés por THWAD, con las que EU ha rodeado principalmente a Rusia, pero también a China. Vladimir Putin usó pantallas gigantes del despliegue de las nuevas armas tecnológicas supersónicas con videos de apoyo, con animaciones computarizadas en donde van las defensas de Estados Unidos y advirtió a Estados Unidos de que cualquier uso de armas nucleares contra Rusia tendría una respuesta inmediata. Es decir, ese discurso le contesta al documento de estrategia de diciembre, contesta la nueva postura nuclear de febrero. Siguiente creo que es esto. Bueno, solo con el despliegue de estas armas hipersónicas, Putin hace inútil el exagerado presupuesto militar de Trump y la revisión de la nueva postura del Pentágono. Usualmente las verdaderas armas letales son ocultadas hasta el inicio de las hostilidades. Dmitry Trenin, director del Carnegie Moscow Center, dice: el revire del presidente Putin exhibe lo cerca que Estados Unidos y Rusia se han movido hacia una colisión militar. La agenda de ambas superpotencias, cito, será limitada a un solo tema: prevenir la guerra. El presidente Putin dice: las armas no amenazan a nadie, pero he sido orillado a defenderme del cerco de Estados Unidos. Creo que ya quisiera la final. No quiero acabar eso. Dice Putin: nadie nos escucha. Lo dijo en 2007. Ahora Estados Unidos debe escuchar.
armas de alta tecnología, dice, confiables garantes de la paz en nuestro planeta porque aseguran el balance estratégico en el mundo. Hoy con Putin, Rusia puede responder a una agresión y golpear nuclearmente a cualquier parte del planeta. Un señor de apellido Sheriff comenta que hay un tratado, una organización que se llama el Tratado de Seguridad Colectivo, que incluye a Siria, Irán, Norcorea, China y Turquía. Hoy son más que nunca socios de Rusia, que está lista a apoyarnos en caso de un posible ataque nuclear. Por eso, todas estas bravatas en contra de Norcorea, de Irán, son muy peligrosas, porque no van en específico. Por ejemplo, en Norcorea, ustedes saben, Norcorea tiene 18 kilómetros de frontera con Rusia, tiene 1000 y pico de kilómetros con China. Un escenario, cambia del régimen en Norcorea. ¿Ustedes creen que los rusos o los chinos se van a sentar de brazos cruzados viendo a Estados Unidos en sus fronteras? Por eso es muy peligrosa esta guerra, igual a Irán, no es tan sencillo. Conforme se enteren de los alcances del game changer hipersónico de Putin, los países relevantes del planeta irán ajustando en consecuencia sus nuevas alianzas. Asistimos a una recomposición global a gran escala. El siguiente, no quiere acabar esto. A ver, fin de la hegemonía estadounidense, nuevo equilibrio militar de Rusia, China y Estados Unidos. Las consecuencias geoestratégicas del game changer, punto de inflexión, que reajuste el equilibrio nuclear entre las dos superpotencias atómicas, EU y Rusia, y China, superpotencia económica. Los militares de Estados Unidos tienen que alcanzar a Rusia, que anunció la operabilidad de sus sistemas de armas hipersónicas, lo dice un autor de este portal de libro. Luego dice, después del anuncio hipersónico de Putin, Rusia, China y Estados Unidos han regresado al equilibrio del poder, cuando el presidente Putin aboga la restauración de la paridad geoestratégica y el equilibrio militar del poder como clave para preservar la paz. Yo digo, vaya jugada de ajedrez. Yo creo que sí, ya es la final. Sigamos otra más. Bueno, esta, vean, esto es lo hace Carnegie. Vean qué interesante, es un triángulo estratégico de Rusia, Estados Unidos y China. Rusia y Estados Unidos, ustedes los ven, están prácticamente en paridad. No ponen en contrapunto a, bueno, sí, aquí lo ven, no lo ven de lejos. Rusia es más poderosa que China en esta mitad, y China es más débil que Estados Unidos. Eso es interesante. Es decir, los a nivel militar son los que le dan, tienen una paridad estratégica nuclear. Pero, a mi juicio, Rusia, si existe esa alianza con China, obviamente China pues puede jugar bastante bien. Bueno, ahí está, vean, este es un esquema de los chinos, portal chino, vean, desde el año pasado, el mundo con los tres jugadores. Lo interesante aquí es que los rusos, Estados Unidos, aunque Estados Unidos de manera respectiva, Rusia y China sí ven que el juego es de tres. Por eso insisto en estos esquemas. La siguiente, por favor. Vean, ese es el orden tripolar. Yo digo que tiene, si el mundo, siempre comento yo que el mundo será tripolar o no será, es decir, cada uno con sus respectivas esferas de influencia. Pero alguien me va a preguntar, que no me lo pregunte, se los digo. Y México, digo, fuera de la propaganda de que Andrés Manuel es ruso, son vaciladas, y sirven como propaganda, son hacen un efecto. Nos gusta o no, México está desde 1923 bajo la esfera de influencia de Estados Unidos. Veanlo al revés. Imagínense ustedes, Estados Unidos, frontera con México, va a dejar suelto a México. Imposible. Digo, ok, vale la pena ser romántico, quiero, no sé, por eso lo de Rusia y México son vaciladas. Bueno, ya ven, Anaya ya está en Alemania. Conclusión: el Brexit
de Gran Bretaña y el trumpismo es cambio tectónico de paradigma que se dio a nivel local, regional y global. El mundo y México no serán iguales, Estados Unidos no será más el mismo. Una elección pasa, se queda el trumpismo, el movimiento estructural del supremacismo, nacionalismo, populismo blanco, con los más. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al doctor Jalife por su gran intervención. Ahorita vamos a seguir con la sesión de preguntas. El doctor nos va a contestar. Bueno, la primera pregunta es, frente al fenómeno de los nacionalismos de Estados Unidos, Rusia, China y Gran Bretaña, ¿es posible que el fenómeno del cambio climático y cambios medioambientales obliguen a estos países a establecer una globalización y por ende dejar de lado sus nacionalismos? Bueno, hay temas, eso es muy importante. El mundo no es así tan partido, ¿no? Ya se está acabando esa previa globalización financierista, economicista. Al final del día somos universales, compartimos el mismo planeta, nos gusta o no, tiene desafíos comunes a todos, ahí, pero eso es independiente de eso que ha pasado ahora. El cambio climático, ustedes lo vieron, el primero que lo rechaza y desecha es Trump. Y hoy China, estaba comentando de que China está manejando, creo que me dijiste que tiene un ministerio del cambio climático, yo no estoy enterado de eso, pero se me hace muy interesante cómo China va a empezar a jugar en la carta del cambio climático, que más les conviene por la cuestión del arte, etc. Entonces sí, yo creo que no hay que confundir una cosa, son de muchos niveles, de varios pisos. Al final del día sí tenemos un objetivo común, universal, el bienestar del humano. Y el cambio climático es un rubro que debe coadyuvar a ese fin. La siguiente es, con todos estos cambios tectónicos, ¿es posible una balcanización del norte de México? Bueno, vean, Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos maneja la balcanización de México. Lo digo con mucha responsabilidad, no salgan asustados, lo maneja. 3 México. Yo, como soy más suave, más soft, hay una balcanización de facto del país, económico, socioeconómico. Si ustedes toman el mapa de México del Querétaro para arriba, en promedio está creciendo 6%. Aguascalientes anda creciendo 11.5%, Querétaro anda creciendo 6, 7, Chihuahua anda creciendo 6, ya no sé qué. El norte en general está creciendo. Tiene problemas. ¿Qué vendrá con el tax bill de Estados Unidos, es la repatriación de capitales por la disminución de impuestos, que va a afectar a esa parte que antes había beneficiado? ¿Qué vendrá con el TLC? ¿Cómo va a quedar el TLC? Vean, yo soy muy dado a, no me gusta ser determinista, yo soy de escenarios. Escenario, se queda el TLC, desfavorable sin duda alguna en sus términos para México, como los teníamos antes, o si se va, hay que hacer los 2 escenarios. No se claven con uno, siempre hay que hacer los 2 escenarios. Yo no lo sé, pero los podemos hacer. Lo que suceda, pues va a tener consecuencias. A mi juicio, si es el primer escenario, un
TLC pues no muy favorable para México. De todas maneras, yo creo que le va a seguir beneficiando a la parte de Querétaro para arriba. Es mi opinión. En el otro escenario, pues sí le va a pegar fuerte. Pues ahí está toda la maquila, vamos a nosotros. No hay que ser genios para sacar esas cosas. Pues ahí. Regreso a la balcanización socioeconómica, que además es muy grave. Hay dos situaciones que acaban de suceder que no me gustan. Regreso al sur. Ahora, yo muchas veces, y lo podemos discutir aquí, y espero que un día me corrija, ¿qué tanto Yucatán es sureste? Cuando Mérida está a la altura de León. Digo, está bien la época del ADO que todos usábamos, ¿no? Venías por el sur, ¿no? Sí, pero luego subías, no nos damos cuenta del autobús. Ustedes ven bien el mapa, me van a perdonar, Mérida está a la altura de León, o estoy mal. Ahí está, ahí tienes. Entonces, ¿cómo somos sureste? Somos noreste. ¿Quién inventó lo de sureste? Está bien Campeche, pero no soy discriminativo. Está bien Campeche, pero además sí es sureste. Dejémoslo de Yucatán un poco aparte, pero además se mueve de otra manera. Vean ustedes el sur del país. Crecimiento económico negativo. Tabasco menos 11.5, ¿escucharon bien la cifra? Menos 11.5. Campeche menos 8, donde abunda supuestamente el petróleo. Chiapas, bueno, ya menos 6, ya lo seguimos con todo el sur. Tal vez así que han incluso previsto esta cuestión de las zonas económicas especiales, por lo que trata de reorganizar el país. El país está balcanizado desde el punto de vista socioeconómico. Y la votación va en ese sentido, nos guste o no. ¿Cómo va a ser un voto? Dos preguntas. ¿Cómo va a ser una votación en una zona de prosperidad? Conservador, voto va a ser conservador. No estoy dando colores, soy muy respetuoso de los anfitriones. ¿Cómo va a ser el voto en las zonas desposeídas y despojadas? Contestatario, justo. Es muy fácil ver la situación. Y ahí van las dos datos que me gustan. El Bronco acaba de decir de que hay que quitarle el presupuesto a los parásitos flojos del sur para dárselo al norte, que el norte ya no puede estar beneficiando y manteniendo al sur. Yo ese discurso yo ya lo escuché en Italia, lo escucho en muchas partes de Europa. La Liga Norte lo ha manejado mucho en Italia, contra los sicilianos. Muy peligroso ese discurso. Ya lo había dicho antes, que había que quitarle a Chiapas presupuesto para dárselo a Nuevo León. Entonces, Nuevo León tiene una deuda de 60 millones de pesos. Es un discurso balcanizador. Peligroso. Hay, no sé, fechas recientes, por ahí sacaron algunos mapas en las redes de la República de Baja California, la Nueva Vizcaya, cosas así por el estilo. ¿Quién lo mueve? Se está espontáneo. Yo como analizo, pues veo lo local, ya les dije lo local, veo lo regional, he leído los papers, los documentos de Estados Unidos, y hay de un mandatario sensato en México, pues tiene que tener la verdad. Estados Unidos mismo tiene problemas de balcanización. Calexia,
la salida de California. Bueno, ya hay balcanización dentro de la balcanización en California. Hay un grupo de los blancos que obviamente no quieren aceptar la salida de California, porque vean, California tiene Silicon Valley, es fácil, lo que mayor dinero está en la bolsa de Estados Unidos. Tienen la base de San Diego, que es la más importante, la única base nuclear que tienen tienen a Hollywood, rolan y toxican las mentes, no se creen. Entonces surgió un grupo blanco racista del norte de California que dice: no, a los mexicanos los dejamos con Los Ángeles, que es la ciudad más grande, mexicanos allá. California y eso prácticamente estado mexicano, y nos quedamos con el resto de los campos, de los condados. Pues, Estados Unidos mismo, ahorita hay un libro que está teniendo mucho pegue en Estados Unidos, se llama Las 11 Naciones de Estados Unidos, ¿sabes? ¿Cómo estudian muy bien la idiosincrasia de esas 11 partes de Estados Unidos? Que no es un nuevo tema. Vean, los rusos lo pueden buscar, lo pueden estudiar. Igor Panarin, Igor, ruso, decano de los diplomáticos rusos, vaticina la implosión de Estados Unidos en 5 pedazos. Puede ser, no sé, pero están ahí. Sí, los temas de balcanización se usan mucho. Ahorita Europa se está balcanizando también. Vean todo lo de Cataluña. Pasaría toda la tarde, es uno de mis temas favoritos de las balcanizaciones. China igual está buscando balcanizar todo el Medio Oriente. Y por eso les decía con aquel libro del año 2000, que fue muy premonitorio, porque lo que no se globaliza se balcaniza, lo que no se regionaliza se balcaniza. Si hay tendencias hoy con este mismo nacionalismo que está regresando, yo creo que uno de sus corolarios es la proclividad a cierto tipo de balcanizaciones, dependiendo del país, sus consecuencias. Vean Venezuela, la región de Sula, donde está el parte de petróleo. Brasil ya se está dando balcanización. Vamos a entrar a procesos no solamente de nacionalismos, de subnacionalismo. Pero obviamente el de México sí es preocupante, si es que no se realiza la armonía que debe existir entre norte y sur. Pero ya es preocupante, no solamente lo del Bronco, ahí les va el otro dato que a mí me preocupó mucho, esta llamada marcha desde Chihuahua. El gobernador ahí, para mí decepcionante, me gustaba más como senador, no me gustaba como gobernador. Esa famosa marcha al centro, etcétera, que tenía tintes balcanizadores. Y eso que no sale mucho en los medios, eso, en las redes, etcétera. Bueno, la siguiente es: ¿qué opina de la situación de Corea del Norte en el mundo y qué papel juega esta en el orden mundial? Bueno, ya lo habíamos dicho de cierta manera, el Norcorea, vean, a nivel de juegos de guerra, Estados Unidos mínimo trae 2.500 ojivas, por ahí manejan 8.000, sí, cuando se contabilizan todas, incluso hay unas que están inoperantes, dejémoslas en activas 2.500. Corea del Norte se calcula de tener 60. Vean, a mí en una ocasión, cuando era canciller Luis Ernesto de Fresno, me hizo la deferencia de invitarme a comer con el entonces director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Mohamed Baradei, incluso como organización de la paz. Y ahí nos manifestó: saquen la cuenta de Fox. Cuando corrieron a Castañeda, 2 años después, él le saque la cuenta cuando nos comentó ahí que Norcorea tenía 6 bombas nucleares. Hoy muchos manejan entre 30 y 60. Como no hay inspección, no se sabe. Es como Israel. Israel
Muchos manejan que tiene un máximo de 400 bombas nucleares, pero no hay inspección, no firma el tratado de no proliferación, etcétera. Es muy difícil saber, pero sí se sabe que tiene un mínimo. Israel mínimo tiene 200. Norcorea mínimo tiene 30, otros manejan 60. Pero vean, en este juego de guerra, y son juegos de guerra matemáticos muchas veces, a Norcorea en un intercambio con Estados Unidos la aniquilan en un minuto. El problema ahí no es ese, el problema es, bueno, metamos en consideración las vidas humanas. Si tiene tiempo de represalias Norcorea, hay que tener eso en el radar. Pues, ¿qué les gusta? 10 millones de muertos en Seúl. Disculpen que sea tan macabro, pero así se usa. No lo digo yo, lo dijo el anterior ideólogo de Trump, Steve Bannon, que decía por eso la guerra no es posible. Está bloqueando con Trump. Luego, estadounidenses, hay 50,000 soldados estadounidenses en Norcorea, digo en Surcorea, que en Japón otro tanto, que Norcorea se va a quedar con los brazos cruzados y no lanza sus misiles contra los estadounidenses en Japón. Otro escenario de guerra. Que si Estados Unidos si lanza un ataque tiene que acabar en ese instante con Norcorea. ¿Y qué tal si les queda un milímetro que no le pegaron por precisión quirúrgica? Pues vamos a tener una desgracia. Pero ahí va, olvídense las vidas de los coreanos. Ahora son lamentables. ¿Cómo Trump le va a vender a los estadounidenses la muerte de 100,000 estadounidenses previo a las elecciones de noviembre? No es fácil. Luego tienen la frontera con Rusia y China. Ahora es una gran noticia de que Trump vaya directo a Pyongyang, la capital de Norcorea, a reunirse con el mandatario norcoreano. Vean, y lo digo con pulcrito. En México el canciller expulsó al embajador de Norcorea por órdenes de Jared Kushner. ¿Cómo queda la política exterior de México después de que Trump acepta ir a la capital de Norcorea? Cuando México era precisamente un back channel, era el amortiguador de muchas cosas, sobre todo en materia nuclear, con un ex canciller llamado Alfonso García Robles, que sabía lo que hacía. O sea, ese es como no solamente no estamos soplando, tocamos mal. Este es un error. Ya no me quiero meter al error de Honduras, no me quiero meter al error de Venezuela, no me quiero meter a otros. Pero este sí es flagrante, porque está en juego la paz mundial. Es decir, aquí esa manecilla del reloj hacia un minuto de las 12 de medianoche no puede subir. Qué bueno que aquí en Latinoamérica seguimos en desregla, pero la realidad de los grandes países no la ven así. Hay preocupación, ya vieron el sigilo de Múnich, hay preocupación en Rusia, hay preocupación en China, hay preocupación en mismo Estados Unidos de la preocupación, pero cerca de Rusia. Y vean los discursos. Por ejemplo, ahorita que estoy viendo yo lo de Irán, que también lo veo muy peligroso. El discurso de Pompeo, el nuevo secretario de Estado, más bélico que incluso el primer ministro de Israel. Es más israelí que el mismo Netanyahu. Y los militares diciendo no, en un panel ayer en el Senado, el comandante Joseph Vogel dice que él está con la postura de jefe de las fuerzas conjuntas Dunford y con el general Mattis, que es el secretario del Pentágono, de que siga vigente el acuerdo nuclear. ¿Qué va a imperar? El bluff de Trump. Bueno, a Trump ya lo han agarrado, que confía mucho, eso también maximiza, él lo ha dicho en su famoso libro de Art of the Deal, que es un clásico. Tienen que leer, si quieren entender a Trump, tienen que leer de Art of the Deal. Dice: a los países pequeños los aplasto y a los grandes les siento a negociar. ¿Por qué no aplastó a Norcorea? Porque Norcorea tiene detrás a China y a Rusia.
¿qué va a pasar en el caso de Irán? ¿Quién va a tomar la decisión? Los generales que no quieren la guerra. Porque Israel quiere la guerra contra Irán. Hasta el último, escuchen bien, hasta el último soldado estadounidense. Es muy fácil. O va a imperar la línea dura de Pompeo, del mismo Trump, de Nikki Haley, que es la embajadora de Estados Unidos en la ONU. ¿Quién lo puede saber? ¿O estará bloqueando otra vez Trump para mejor negociar con los iraníes a favor de Israel? De nueva cuenta, vean cómo impera. Aunque se hay que tomar en cuenta que Estados Unidos sigue con sus soliloquios, es decir, hablan solos, y no estamos escuchando lo que dice Rusia, Irán y China al respecto. Yo, mi hipótesis ha sido en la mañana, hay que tomar en cuenta a Rusia y China. Muy bien. Y como última pregunta, aterrizando en México, ¿considera que existe una crisis ideológica en el país? ¿En qué país? En México. ¿Crisis ideológica? No, en México ya no hay ideologías. O sea, les dije, se parecen los tres, ¿no? Va a ser gatopardismo. Hay que cambiarlo todo para que todo quede igual. Muchas gracias. Con todo nuestro agradecimiento por tan clara exposición sobre la situación, ¿no? Que internacionalmente impera, y pues la apertura de visiones, ¿no? para poder comprender el mundo en el que vivimos. Pues entregamos este sencillo pero con mucho cariño y agradecimiento, reconocimiento al doctor Alfredo Jalí Ferrame por haber impartido en el marco del Seminario de Política Internacional la conferencia Los grupos hegemónicos mundiales y el fin de la globalización. Y a ustedes, pues bueno, muchísimas gracias por haber participado en este seminario que ha sido, pues bueno, para ampliar visiones y para comprender nuestro mundo. Muchísimas gracias.